conversando sobre el negocio del fútbol con un economista mexicano radicado en el país, pero con gran conocimiento. Se ve que le apasiona el deporte y particularmente el fútbol, pero estamos hablando de cómo los indicadores económicos y toda esta parte de negocios también está influyendo de forma muy, muy importante en el deporte. México es un país muy grande, donde también existe mucha desigualdad, ¿verdad? Y el fútbol demuestra eso, es como un reflejo de la sociedad también, donde tenemos equipos muy poderosos, muchos de ellos ligados a las grandes televisoras, ¿verdad? También a ciertos sectores como el cemento, como el caso también de la cervecería, ¿verdad? Se puede decir que México está muy dividido entre el norte y el sur, ¿no, Jaime? Bueno, solo para tener una idea, somos en México 120 millones de mexicanos. No estamos distribuidos de la misma manera. Solamente hay 22 en el área metropolitana de la Ciudad de México, antes conocido como el Distrito Federal, y el resto está en Monterrey, en el norte, un poco hacia Guadalajara, y en el sur, sobre todo moviéndose a la península de Yucatán. Por supuesto, la desigualdad es mucha. Tenemos municipios, que sería similar a los cantones aquí en Costa Rica, con niveles de desarrollo similares a los de Europa, pero al mismo tiempo tenemos municipios con niveles similares de desarrollo a los de África y de la África subsahariana. Wow. Es decir, los niveles de pobreza son muy altos. ¿Qué tan desigual es el fútbol? Ya hablamos de que los que mejor ganan son dos franceses que contrató el Club Tigres, cercano a los 6 millones de dólares. Pero ¿cuánto gana un canterano recién debutado de Pumas, de América, de Cruz Azul en su primera temporada? El salario base no son esos 6 millones de dólares. El salario mínimo no son los $60,000 que paga la MLS. El salario que les pagan en promedio es de $1,200 al mes para un canterano recién ascendido, un novato. 1,200. $1,200. ¿Vive con eso o es muy limitado? Comparémoslo con cómo vive la población. Un ingeniero con 5 años de experiencia en México puede estar ganando unos $400, $500 al mes. Entonces, México es muy barato, pero también los salarios son muy baratos, Sí, son muy bajos. muy bajos. Entonces, sí les alcanza, pero por supuesto, la desigualdad es muy alta. Entonces, es parte de esos contrastes que tiene México. Si yo le leo algunas cifras que logré sacar, por ejemplo, las cifras, la industria mexicana de fútbol representa el 54% del PIB que genera toda la actividad deportiva, así como un 25% del PIB generado por la industria del entretenimiento. O sea, estamos hablando de una actividad no solamente con un peso muy grande económico, pero también social, ¿verdad? Es correcto. Cuando se analiza el peso que tiene, por ejemplo, en masa salarial, que es el ingreso multiplicado por la cantidad de gente que trabaja en esa actividad, representa el 12% de la masa salarial del país, lo cual es bastante importante. Genera 144,000 empleos directos. Y uno dice, bueno, pero si nada más es un deporte. No, señores, es un negocio. Y no solamente es un negocio que genera encadenamientos. Cuando pensemos en el fútbol, no pensemos nada más en los equipos de fútbol. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de estadios y en el mantenimiento de los estadios. Pensemos en cuánto está pagando de electricidad, de agua. Pensemos en la publicidad. Pensemos en las personas que venden los alimentos. Los concesionarios. Exactamente. Y así podemos hacer una cadenita de personas, de ecosistemas que dependen del día que hay partido en el estadio. Y entonces, cuando uno va contando eso, ya no son los 144,000 empleos, sino ya puede ir creciendo quizás hasta 500,000 de empleos. Porque estaríamos hablando de los directos que están realmente ligados propiamente al fútbol, pero restaurantes, bares, ¿verdad? Que el día del partido, pues lógicamente se le llena el bar, tiene un efecto lógicamente directo con la imagen de la gente que está viendo la televisión. Por lo tanto, esa parte también indirecta, como usted decía ahí. Dice que el 78% de los mexicanos son aficionados al fútbol y asisten promedio 3 veces al año al estadio. Sí, eso sin tiempos de pandemia, por supuesto. Pero existe un gran arraigo. Recordemos que la Liga Mexicana en tiempos
amateur, empezó desde los 20, finales de los 20 del siglo pasado. A partir de los 40 se inicia ya la era profesional, así que tiene bastantes años. Y ha tenido ciertos clubes como ancla que me han ayudado a generar identidad, sobre todo en la parte centro-norte del país. Y el generar identidad y cuidar la marca, he ido generando también que esos aficionados... Fidelidad. Exactamente. Y la fidelidad implica un negocio que se mantiene creciendo, constante, que me da estabilidad para poder hacer inversiones. Dice que, bueno, ya dio usted el dato de cuántos empleos directos. Se calcula el valor de la Liga Mexicana, la MX, 2.155 millones de dólares, que aporta 0.6% del PIB, y en el 2019 generó más de 5.000 millones de dólares, pérdidas por el COVID en 1.400 millones. O sea, estamos hablando, don Jaime, estamos hablando de mucha plata, ¿no? La economía mexicana es, si la consideramos como el Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios que produce un país a nivel total, es una de las 13 más grandes del mundo. Entonces, ¿cuánto es el PIB anual? El PIB anual, no tengo el dato exacto. Aproximado. No quiero salir a batear y dar un dato equivocado. Per cápita son $19,000 per cápita. No es bastante lejano a lo que tenemos aquí en Costa Rica, de hecho. Es bastante similar. Por supuesto hay que multiplicarlo por esos 130 millones de mexicanos. Y repartirlos. Exactamente. Ojalá estuvieran repartidos igual. Hay más concentraciones. Pero estamos hablando que, según estas cifras, el 78% se identifica con el fútbol. O sea, indudablemente es el deporte más popular en México, ¿verdad? Es el deporte más popular. Compite con otros. Por ejemplo, fuera de Estados Unidos, el país que tiene más aficionados de la NFL es México. ¿Cómo no? Particularmente en la parte centro y norte del país, ahí hay mucho seguidor del fútbol americano. El béisbol en la parte sur y en la parte norte. Es muy arraigado, ¿no? Es muy arraigado. Hemos tenido una gran trayectoria en fútbol a nivel local. La liga es bastante desarrollada y también con gran participación en las ligas mayores. Sí. Pero el fútbol sigue siendo el favorito en general para la mayoría de la población. ¿Qué te parece la llegada de tanto extranjero que gana bien, que gana mucha plata y que emigra precisamente por eso, porque paga mejor México? Y yo considero que la Liga Mexicana es la liga más poderosa de América Latina en el fútbol, ¿no? ¿O será la brasileña? Depende cómo lo midamos. Yo creo que cuando nos dejaron competir en la Copa Libertadores a nivel de clubes, lo hicimos bastante bien. Los equipos mexicanos consistentemente llegaban a cuartos de final, semifinales, incluso a finales. Perdimos un par de finales ahí bastante reñidas. Entonces, deportivamente damos competencia. Económicamente, todavía estamos en promedio por el valor de mercado, estamos un poquito detrás de la brasileña. Estamos muy parecidos a la Argentina, por cierto. Sin embargo, somos una liga en donde los equipos, también en promedio, tienen mayor nivel de mercado o menos concentración que la Liga Argentina, que prácticamente se divide en 3 equipos. Claro. La Liga Brasileña es un poquito más repartida, con 5 equipos poderosos, pero el resto también les cuesta. Y de ahí en fuera, el resto de las ligas tienen un valor de mercado más pequeño. Entonces, económicamente hablando, la mexicana compite con estas grandes ligas. Ahora, la estrategia de negocio ha sido diferente. Y esto también hay que entenderlo. Uno no puede decir, pongamos una liga para que juguemos fútbol como si nada fuera a jugar. Sí. Cuando uno pone una liga, tiene que tener una estrategia de cuál es la identidad de esa liga. Para ponerles un ejemplo en Costa Rica, que aquí hemos sido muy exitosos con el turismo, pero no es turismo por turismo. El turismo tiene una estrategia de sostenibilidad, de bienestar, que nos ha funcionado. Vendemos a una Costa Rica verde y muy atractiva y pocos nos compiten. Ok, en el fútbol, por ponerles un ejemplo, Argentina se ha vendido como una liga de exportación. ¿Cómo no? Uruguay es una liga de exportación. ¿Cómo no? Entonces, la estrategia de la liga es, bueno, saquemos jóvenes figuras, vendámoslas en Europa y esa es parte de cómo yo desarrollo mi liga. En el caso de México no ha sido así. El caso de México ha sido desarrollemos un ecosistema de entretenimiento, una economía, como usted bien lo decía, deportiva, que me ayude a generar
no solamente la parte deportiva atractiva, sino también un espectáculo para la gente. Entonces la estrategia ha sido distinta. Cambiemos de página. ¿Se acuerda que habíamos conversado sobre el tema de Uruguay? Usted me decía que era un caso típico y caso muy ejemplarizante para demostrar lo que es Uruguay desde el punto de vista de fútbol, ¿verdad? El tema de Uruguay es particular porque nosotros, ya hablo como Costa Rica, nos comparábamos mucho con Uruguay. Somos muy parecidos. En términos de ingreso vamos por el mismo nivel. Otra vez, en PIB per cápita, ajustado por pared de compra, ellos tienen 20,000, nosotros 19,000 dólares. Tamaño población. Tamaño de población, ellos tienen 3,5 millones, nosotros ya 5 millones. Nivel de desarrollo humano, progreso social, alto nivel. Entonces, somos muy parecidos. Sin embargo, ellos han sido mucho más exitosos en fútbol. ¿Por qué? Entre algunas de las razones que hemos encontrado, uno es, tienen menos jóvenes que dejan de estudiar. Tienen menos jóvenes que dejan de estudiar. Exactamente. Okay. Entonces, tienen una población pequeña, sí, pero esa población pequeña, ellos la cuidan más para que puedan desarrollar sus capacidades. Tienen una estrategia país muy fuerte. ¿Cuántos directores técnicos ha tenido Uruguay en la selección? ¿Sí? El profesor Tavares Ramos, ahí sigue, por décadas prácticamente. Y ha generado toda una escuela. Bueno, estabilidad para la inversión. Una estrategia de qué es lo que yo quiero, desde lo deportivo hasta lo económico. Entonces, los ingresos de Uruguay no van a venir necesariamente de la liga local, al menos en los equipos. Muchos de los equipos obtienen sus ingresos vendiendo a los Luis López, a los Luis Suárez, etcétera, etcétera. Entonces, es esta estrategia que ellos han desarrollado. Obviamente, se han beneficiado de tener cerca Argentina, de tener cerca Brasil, pero han generado ese tipo de figuras como un fútbol de formación. Y si uno analiza los resultados, hablábamos de ingreso de población en la historia de los mundiales, uno se encuentra que por partidos ganados y por goles anotados, el país más eficiente del mundo per cápita es Uruguay. Claro, claro. Y dices, bueno, ¿y Costa Rica hacia dónde va? Y es ahí donde deberíamos de preguntarnos cuál es la estrategia de la liga, no solamente en lo económico, sino también en lo deportivo. ¿Cómo nos queremos ver? Y aquí es cuando hay que pensar no como una actividad deportiva, sino otra vez, si transformamos en Costa Rica el turismo en una industria del bienestar, en términos del fútbol, como industria deportiva, como industria del fútbol, ¿en qué la queremos transformar? ¿Cuál es la identidad que le queremos dar? Y esa es la pregunta que tenemos que responder para saber cómo vamos a competir a nivel selección, pero también cómo nuestros equipos van a crecer y cuál va a ser su modelo de negocio. Hay una relación directa entonces entre mayor conocimiento tenga el jugador, va a rendir mejor en la cancha. Bueno, los datos que hemos visto es que los jugadores que suelen ser o que suelen pasar por procesos académicos y formativos a partir de los 17 años suelen tener mejor rendimiento deportivo. A partir de los 17 años. Exactamente. Y aquí les pongo un ejemplo. México, en términos educativos, no es muy diferente a Costa Rica. Pero cuando uno analiza el resultado de México en selecciones con límite de edad, desde la sub-17, sub-20 hasta la olímpica sub-23, uno encuentra que en México se están desempeñando de una forma que no corresponde con su nivel de educación. Pero entonces, si el sistema educativo no me forma a esos jugadores, ¿quién lo está haciendo? ¿Sí? Lo está haciendo la industria del fútbol. Lo está haciendo una estructura que crea la liga, que crea la federación, porque encuentran que si ellos desarrollan ese joven talento, les va a empezar a redituar, tanto en lo deportivo como en lo económico. Claro, claro, interesante porque básicamente tratan de ellos mismos a instruir y a preparar su propio recurso humano. Digamos que son como empleados de ese sector, ¿verdad? Para ir preparándolos para que sean ciudadanos que mucho más educados. Don Jaime, no sé si nos queda algún otro tema que quiera explorar, que quiera tocar. Bueno, si hablamos de las tendencias y de inclusión, yo creo que hay dos mercados grandes que están creciendo. Uno es el fútbol femenil, que cada vez se está profesionalizando más, que cada vez está llamando más la atención. En el caso de México, en redes sociales, la liga femenil es la que más ha crecido en los últimos 2 años, generando mayor atención y ampliando el mercado. Entonces, es un punto que hay que ver hacia dónde está evolucionando el fútbol. En Estados Unidos ya hemos visto un desarrollo de la liga femenil y a nivel selección es bastante importante. Hay que pensarse otra vez hacia dónde quiere ir Costa Rica en ese aspecto. Ahí vamos, poco a poco, pero tenemos que tener una dirección. Y del otro lado es, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? No solamente para que sigan jugando fútbol,
sino para que sigan consumiendo fútbol. Porque hoy lo que hemos visto es un cambio generacional. Los aficionados que van al estadio en la mayoría de los lugares del mundo, su edad promedio ya es alta. Hay que meter a la generación Z a que vaya a los estadios, a que se identifique, a que se fidelice. Y ahí está el gran reto que hoy tienen todas las ligas Es del el reto mundo. más grande. Probablemente. Porque hay que ganar la atención de la generación Z en el estadio, pero hay que ganársela al teléfono celular. ¿Y esto debido a qué? ¿A que hay más sectores de entretenimiento? ¿Hay que repartir más esa torta entre otros sectores? ¿O el fútbol se está quedando atrás como entretenimiento? Yo creo que el primer punto que usted plantea lo enfrentan todos los deportes. La NBA, ¿Cómo no? el béisbol, ¿Cómo no? la NFL han tenido que desarrollar estrategias en redes sociales, replantearse para atraer a estos jóvenes. Y algunas lo han hecho con mucho más éxito. En el caso del fútbol, no todas las ligas han hecho esto. Eso yo creo que es una tarea pendiente. Y ya en términos deportivos, bueno, sí, el deporte hay veces que es demasiado lento, que se pierde demasiado tiempo, que la gente está ahí por pasión, pero si no generas esa pasión, pues no vas a estar ahí. Entonces, es otro reto que también un fútbol en desarrollo, en vías de una profesionalización más profunda como el costarricense, debería estarse planteando. ¿Qué podemos hacer hoy para seguir manteniendo el negocio del fútbol? Sí, escuchaba que hay todo un experimento para algún proceso de selecciones o de torneos de selecciones de la FIFA, donde quieren cambiar poco a poco las reglas tradicionales, ¿verdad? Ya no sacar con las manos el saque de banda, sino con el pie, hacer 2 tiempos de 30 minutos con cronómetro corrido, el tren. ¿Qué le parece ese tipo? Y me imagino que va hacia esa tendencia de agilizar más el juego. Ahí tenemos siempre ese problema de, bueno, ¿qué tanto cambiamos el fútbol? Sí, para no desnaturalizarlo. Para ¿verdad? que siga siendo fútbol, Sí. y no sea otro tipo de deporte. Ahí en el caso en Estados Unidos, que seamos sinceros, Estados Unidos tiene el desarrollo económico deportivo más importante y más grande del mundo. Claro. Entonces, hay mucho que podemos aprender de ellos. Yo creo que antes de empezar a cambiar las reglas, hay que ver cómo podemos optimizar nuestras empresas en términos a lo que demanda el mercado. Y a partir de eso, pensar como una estructura sectorial y tener una estrategia específica para esos retos. Muy bien, don Jaime, pues ha sido un placer, de verdad. Creo que hemos compartido su gran conocimiento, no solamente de cifras económicas, sino también su pasión por el deporte y particularmente el fútbol. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe, don Jaime. Aquí estamos a la orden, un gusto. Muy bien, y a ustedes también, pues un placer de tenerlos nuevamente en un episodio más del negocio del fútbol. Los esperamos la próxima semana. Recuerde, 7 p.m., jueves 7 p.m. y también nos siguen por redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes y que la pasen muy bien.